Estimados estudiantes, aquí les presento un nuevo avance de la materia. Recuerden que estamos viendo el tema de las potencias. Hoy día vamos a ver las propiedades de las potencias. Recordemos primero, ¿qué significaba 3 elevado a 5? ¿No es cierto? El 3 elevado a 5, para saber cómo se calcula esto, recordemos que al 5 le podemos poner el apellido veces, son 5 veces. ¿5 veces quién? El 3. Entonces eso significa que vamos a multiplicar por sí mismo el 3 5 veces. O sea, 3 por 3 por 3 por 3, 5 veces. Si lo expresáramos con letras, las letras en la práctica representan números cualquiera. A es un número cualquiera y N es otro número. Entonces, A elevado a N significa que la base A se multiplica por sí mismo tantas veces. ¿Cuántas veces? En este caso, las veces lo indica el n. Como el ejemplo de arriba, si n es 5, serán 5 veces. Si n es 8, 8 veces. Si son n, así se dice, n veces. ¿Bien? Entonces ese es el significado de cómo se calcula una potencia expresada con letras de forma general. Recordemos que n se llama exponente y a es la base. ¿Por qué es importante esto? Porque las propiedades, cuando veamos las propiedades, vamos a referirnos a los exponentes y a las bases. Entonces tiene que estar clarito qué es lo que es el exponente, el número de arriba, qué es lo que es la base, el número que se multiplica, lo que está abajo. Ahora, cuando son potencias pequeñas, las podemos calcular, pero cuando son resultados muy grandes, simplemente los dejamos expresados en potencia. Por ejemplo, si tenemos la siguiente operatoria entre potencias: 2 elevado a 3 más 3 elevado a 4. Ustedes saben que tenemos que hacer las potencias primero. ¿Qué significa 2 elevado a 3? 3 veces 2. ¿Qué significa 3 elevado a 4? 4 veces 3. Entonces 2 por 2 por 2 más 3 por 3 por 3 por 3. ¿Cuánto es 2 por 2 por 2? 2 por 2 son 4, 4 por 2, 8. Y 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. Entonces nos queda 8 más 81, resultado final 89. Estos números son relativamente pequeños, no son tan grandes. Pero si fueran demasiado grandes, simplemente los dejamos expresados en potencia. Por ejemplo, si tenemos ¿cuánto es 2 elevado a 40? No tiene ningún sentido empezar a calcular 40 veces el 2. Sería 2 por... Sabemos lo que significa 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces? 40 veces. Va a ser un número muy grande. Por lo tanto, simplemente lo dejamos expresado como tal cual, como 2 elevado a 40. De hecho, los científicos trabajan así. Cuando son números muy grandes o incluso demasiado pequeños, lo dejan expresado en potencia, porque ya se sabe lo que significa y cómo se calcula. Entonces, ¿cómo se operan las potencias entre sí? Para eso existen propiedades que ayudan a resolver sus operatorias. Vamos a ver la primera propiedad. Fíjense bien en el título de la primera propiedad. Dice multiplicación de potencias de igual base. O sea, ¿qué voy a hacer con las potencias? La voy a multiplicar. Pero unas potencias muy particulares. Aquellas que tengan la misma base. ¿Cuál era la base? El número que está abajo. ¿Cómo se resuelve? Dice, se conserva la base y se suman los exponentes. A ver, ¿cómo podemos entender eso? Veámoslo con un ejemplo más fácil. Ahí tengo una operatoria. ¿Cuál es la operatoria? Multiplicación, porque esa es la primera propiedad. Miren el título. Multiplicación de potencia. ¿Cómo son las bases? ¿Cuál es la base? La base es 2. En el primer ejemplo, en mi primer potencia vale 2 y en la segunda potencia también es 2. Por eso dice potencia de igual base. ¿Qué se hace? Dice, se conserva la base, o sea, debo escribir el 2 y se suman los exponentes. ¿Cuáles son los exponentes en este caso? 5 y 10. Entonces, conservo el 2 y sumo solo los exponentes. No es 2 por 2, no. Porque 2 por 2 sería 4. No, se mantiene el 2. Y los exponentes se suman. 5 más 10. ¿Y cuánto es 5 más 10? 15.
Entonces el resultado es 2 elevado a 15. Ahora, por supuesto que yo podría seguir y seguir calculando cuánto es 2 elevado a 15. ¿Qué tendría que hacer? Multiplicar 15 veces el 2. 2 por 2 por 2 por 2, 15 veces. Pero no tiene sentido porque es un número muy grande y ya sabemos lo que significa. Entonces lo dejamos expresado así, tal cual, 2 elevado a 15. Ese es el resultado final. Si fuera un número pequeño, perfectamente podríamos calcularlo, pero como son números grandes no nos interesa. Ahora, esto mismo, si lo expresamos con letras, en forma general. Si yo tengo una potencia a elevado a n, y tengo otra potencia que también tiene la misma base, la base a, pero el exponente es m, ¿qué dice en lo que está en amarillo? Se conserva la base. ¿Cuál es la base? A. ¿Y qué pasa con los exponentes? Se suman n más m. Así se expresa en términos generales esta primera propiedad. Entonces, cada vez que nos encontremos con una multiplicación de dos potencias pero que tengan la misma base, se repite la base se mantiene, no se suma, no se multiplica, no se hace nada, se mantiene la base y los exponentes se suman. Por ejemplo, ¿cuál sería el resultado de 7 elevado a 15 multiplicado por 7 elevado a 40? ¿Qué pasa con las bases? Hay que mantenerlas, o sea, 7. ¿Y qué pasa con los exponentes? Hay que sumarlos, 15 más 40. Entonces nos queda, ¿cuánto es 40 más 15? 55. Resultado, 7 elevado a 55. ¿Y cuánto es eso? Bueno, tengo que multiplicar 55 veces el 7. 7 por 7 por 7, 55 veces. No tiene sentido. Eso ni siquiera cabe en una calculadora. Por lo tanto, queda expresado sin más. 7 elevado a 55. Así se manejan las propiedades. Esta es la número 1. Vamos a pasar ahora a la número 2. Así como multiplicamos, ahora veamos cómo se divide. División de potencias de igual base. También las bases tienen que ser iguales. Veámoslo al tiro, cómo sería la instrucción para dividir potencias de igual base. Dice, se conserva la base. También hay que conservar la base, porque son iguales, y se restan los exponentes. Si para multiplicar se sumaban los exponentes, para dividir se restan los exponentes. Veámoslo al tiro con letras. A elevado a n dividido por a elevado a m se mantiene la base, que es a, y se restan los exponentes. ¿Cuáles son los exponentes? La n con la m, o sea, n menos m. Veámoslo con números para que se entienda más fácil. Por ejemplo, ¿cuánto es 4 elevado a 20 dividido por 4 elevado a 15? Entonces, se mantiene el 4 y se restan los exponentes. 20 menos 15, ¿cuánto es 20 menos 15? 5. Entonces me queda 4 elevado a 5. Así se dividen dos potencias de igual base. No se dividen los cuatro ni se dividen los exponentes. Se conserva la base y se restan los exponentes. Por ejemplo, ¿cuál será el resultado de 6 elevado a 30 dividido por 6 elevado a 20? A ver, piénsalo un poquito. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? ¿Qué pasa con las bases? Lee lo que está en amarillo. Se conserva la base. ¿Cuál es la base? 6. ¿Y qué pasa con los exponentes? Hay que restarlos. 30 menos 20. Entonces queda 6 elevado a 30 menos 20. ¿Y cuánto es 30 menos 20? 10. Entonces queda 6 elevado a 10. Así se hace la división de potencias de igual base. Vamos con la tercera propiedad. ¿Qué pasa si una potencia se vuelve a elevar a otra potencia? Dice, se conserva la base y se multiplican los exponentes. Veamos con letras. Ahí tengo una potencia elevado a otra potencia. A elevado a n está en paréntesis elevado a otra m. ¿Qué pasa? Se mantiene la base y los exponentes, la n y la m, se multiplican entre sí, n por m. Veámoslo con un ejemplo numérico. Por ejemplo, 5 elevado a 6 y eso se vuelve a elevar a 3. ¿Qué pasa con la base? Se mantiene, se conserva la base que es 5. ¿Y qué pasa con los exponentes? Se multiplican. 6 por 3, 18. Ahí está, 5 elevado a 18. Propiedad número 4. Potencia de exponente 0. ¿Cuál es el exponente? El numerito que está arriba. ¿Qué pasa si es un 0? Dice, toda potencia de exponente 0, el resultado es 1. O sea, da lo mismo cuál sea la base. Mientras esté elevado a 0 va a ser 1. Excepto si la base es 0.
en cuyo caso no está definida, es un error. Veámoslo con letras. A elevado a 0, al tiro pongo como resultado un 1. El A no puede ser 0. Si fuera así, 0 elevado a 0 sería error. Por ejemplo, ¿cuánto es 8250 elevado a 0? No es 8250 ni tampoco es 0. Es 1. Siempre cuando el exponente sea 0, de inmediato no hacemos ningún cálculo, ponemos 1. El único caso que no es 0 elevado a 0. Cuando me salga 0 elevado a 0, ¿cuál es la respuesta? Error. No está definido. Cualquier otro número elevado a 0 es 1. Potencia de un producto. En matemática, ¿qué es lo que es un producto? Es una multiplicación. A cada factor se le asigna el exponente. Veamos qué significa esto. Observen que ahí hay una multiplicación entre A y B. Y el resultado está elevado a n. Es lo mismo, dice la propiedad, que yo reparta el n al A y al B. Y después multiplique. Por ejemplo, 7i elevado a 10. El 10 afecta al 7 y afecta a la i. No olvidar que la expresión 7i significa 7 multiplicado por i. Hay una multiplicación entre medio que no se escribe. Ahí está el ejemplo. Veamos qué pasa con la potencia de un cociente o división o fracción. La palabra cociente es el resultado de una división. Y una división se puede expresar también como fracción. Por ejemplo, ¿qué dice la propiedad? Dice, a cada factor se le asigna el exponente. Esto es lo mismo que la propiedad anterior de la multiplicación, pero ahora con división. Entonces, si yo tengo a dividido por b y todo eso está elevado a n, es lo mismo que repartir la n en el a, repartir la n en el b y dividir después. Por ejemplo, ¿cuánto es 5 tercios elevado a 10? El 10 está afectando a la fracción completa. Es lo mismo que si afectara al 5 arriba y al 3 abajo. ¿Por qué de una división pasa a una fracción? Porque no se olviden que los dos puntos de división es lo mismo que la rayita de fracción. También es división. Potencia de un exponente negativo. Nosotros ya vimos los números negativos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando hay un exponente negativo, por ejemplo, a elevado a menos n, se hace una fracción. Y esa fracción arriba siempre va un 1. Y abajo va la misma potencia, a elevado a n, pero positivo el n. Fíjense que el signo desapareció. Se le cambia el signo contrario. Estaba negativo, pasa a positivo. Por ejemplo, ¿cuánto es 5 elevado a menos 10? Lo escribo como fracción. ¿Qué pongo arriba siempre? Un 1. ¿Qué pongo abajo? La misma potencia, 5 elevado a 10, pero el 10, observen, positivo. ¿Qué pasa si ahora es una fracción? Es lo mismo, pero se hace de una forma más práctica. La fracción se invierte. ¿Qué significa invertir? Dar la vuelta. Y cambiamos el signo al exponente. Veamos con letras. Tengo la fracción a partido por b, todo es elevado a menos n. El exponente está negativo. ¿Cómo se resuelve? Se invierte la fracción, o sea, se da vuelta. Ahora es b partido por a. ¿Y qué pasó con el n? Estaba negativo, ahora quedó positivo. Por ejemplo, ¿cuánto es 5 tercios elevado a menos 10? Simplemente doy vuelta a la fracción, 3 quintos, y lo elevo a 10, pero positivo. Y eso es todo. ¿Cómo tienen que estudiar esto? Primero, revisen este video unas 2 o 3 veces, paso a paso. Lo van deteniendo y van repitiendo cada propiedad para que la entiendan bien. Pero sobre todo después la van a entender con los ejercicios. Ahí se va a aplicar bien, ahí se va a entender cómo se aplican estas propiedades. Muy bien.